Buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo el sexto capítulo de mi fanfic En busca de la libertad. Como siempre les digo antes de empezar, gracias por el apoyo tanto en Wattpad como en YouTube, y también como siempre si quieren leer el fanfic les dejo el enlace para que puedan leerla. En Wattpad hay 12 capítulos que pronto traeré aquí, y sacaré más capítulos ya que planeo terminar la historia para finales de octubre, pero sin más que decir, comencemos. Capítulo 6, Cambio de dinámicas 9 de mayo del 2022, trampa para genios y chica POF. Caminaba por la isla con una tranquilidad y paz. Era obvio cuál era mi objetivo establecido. Igualmente, completaba las misiones para no ser expulsada. Del día 5 al 8, junté la cantidad de 120 puntos, pero he gastado 50 puntos para ver cuántas personas hay a mi alrededor, esto porque noté que muchas veces me siguen varios alumnos de tercer año. Eso no me preocupa porque alguien ya se ha ocupado de esos idiotas, corté mis pensamientos al observar que un equipo se acercaba. Subí a uno de los árboles para ver quiénes eran, al parecer, eran un grupo inofensivo e inocente. Una sonrisa astuta se dibujó en mi rostro. Sabía que atacar a este grupo llamaría la atención de Kiyokata Ayanokoji. Bajé del árbol silenciosamente, siguiendo al grupo desde una distancia segura. Eran 4, 2 chicos y 2 chicas, todos con expresiones confiadas, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Esperé el momento adecuado, cuando se adentraron en una zona más densa de la selva, donde el terreno y la vegetación dificultarían su movilidad. Entonces, lancé mi ataque. Me moví rápido y preciso, aprovechando el elemento sorpresa. Derribé al primer chico con un golpe en la nuca, haciendo que cayera inconsciente al suelo. Los otros 3 se giraron, alarmados, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Desarmé al segundo chico y lo inmovilicé con una llave de brazo. Las 2 chicas intentaron escapar, pero las intercepté rápidamente, derribándolas con movimientos calculados. Con todos en el suelo, jadeantes y aturdidos, me aseguré de que no tuvieran lesiones graves. No estaba aquí para lastimar gravemente a nadie, solo para enviar un mensaje. Dejé un rastro evidente que llevaría a Kiyokata hasta ellos, un camino de huellas y señales que no podría ignorar. Me aparté, observando el resultado de mi trabajo. Era solo cuestión de tiempo antes de que Kiyokata Ayanokoji notara la perturbación y acudiera al lugar. Mi objetivo estaba claro, y este era solo el primer paso. Un día antes de lo ocurrido, 8 de mayo del 2022, tomar sin juzgar a Ayanokoji POF. Por lo pronto terminando el día 8 de mayo es que las cosas han pasado con normalidad, me he encontrado con varios compañeros como Sudou, Ike, Sato, Sakura, Haruka e incluso Koenji en una prueba que perdí a propósito. Que será para un bien mayor a la clase. Con la persona que he querido encontrarme es con Orikita, por el motivo de cómo va y platicar un poco con ella. Y con Nanase, por el momento también es todo normal. Esas palabras serían de una persona que no nota algo en ella, probablemente mañana o futuro mañana pasará algo. Aunque por ahora nos encontramos caminando y descansando, terminamos el día con otros 30 puntos en 5 casillas. Y el día anterior a ese terminé con otros 30 en 5 casillas, en total serían 95 puntos. Nanase también llevaría 95 puntos por separado, si nos juntamos llevaríamos 190 puntos. Con eso seríamos el primer lugar por mucha diferencia. Aunque dejando todo eso de lado había un problema. Nos habíamos quedado sin agua, esto por las actividades puestas que nos demandaban energía. Y en estos momentos ella se encontraba sedienta, busqué en mi mochila y quedaba una botella con 50 mililitros de agua, esto saciaría su sed, pero yo también tenía sed. Tranquilo, toma tú el agua, no me moriré el siguiente día. Le dije dándole el agua. Si bien tiene razón, Nanase no había tomado agua desde ayer, y ahora estaba más cansada. El problema sería que su reloj escanea su cuerpo y este podría activarse si se llega a ver que está mal por falta del agua. Toma tu agua, yo conseguiré más. Le respondí, no hay ya misiones para conseguir recursos a Ayanokoji, participamos en 2 y solo nos dieron más comida. Comentó Tsubasa mostrando preocupación. Sabes que no me refiero a eso, tú busca un lugar para quedarnos, yo conseguiré el agua. Me alejé de la zona usando radares los cuales costaban 10 puntos de este examen, y les dije que Nanase y yo llevamos 95 puntos cada uno, pues en realidad gastamos 30 puntos cada uno en estos radares, en total tenemos 65 cada uno. Iba a usar otro radar para ver cuántas personas se encontraban cerca y así negociar. Por suerte teníamos muchas cosas Nanase y yo para intercambiar.
No obstante, sentí como una persona se acercaba directamente a mí, me quedé quieto para ver de quién se trataba. Una persona que ya había visto antes, manteniendo el mismo aspecto de la primera vez, se puso delante de mí y me saluda amablemente. Hola Kiyokata Ayanokoji, no pensé verte por aquí. Qué raro, si tu intención era tomarte conmigo, Takuya Yagami. Más bien encontrarme a una persona para negociar. ¿Negociar? Así es, he querido intercambiar estas 6 botellas de agua de 1 L cada una. A cambio de algo que me hace falta. Si bien necesitaba el agua, las intenciones de quien me las daría no eran del todo buenas, y tampoco tenía intención de llevarlo allá con Nanase. Bueno, espero que puedas encontrar a esa persona antes de que anochezca. Ya la encontré, tiene sed, tu falta de sudoración es clara señal, estamos a 30 grados y no presentas mucha, también tu generación de saliva. Yagami sonrió extendiendo una de las botellas, para intentar convencerme de llevarme las botellas de agua. Podemos hacer un trato, pero solo tomaré 2 botellas de agua. ¿Solo 2 botellas, eh? Takuya asintió y me entregó las botellas. Antes de guardarlas, las examiné brevemente, pero no encontré nada sospechoso. Finalmente, las metí en la mochila. Esperé a que mencionara lo que quería a cambio, pero no parecía tener una intención clara de pedir algo. ¿Sabes? Olvidé lo que quería. Supongo que lo recordaré en los próximos días. De cualquier manera, un placer hacer negocios. Se alejó con una sonrisa mientras se daba la vuelta y desaparecía entre los árboles. Aún así, me aseguré de memorizar la zona de donde había venido. Cuando regresé junto a Nanase, ella ya había cocinado y se alegró al ver la botella de agua. Estaba evidentemente sedienta. Le di la botella y comenzó a beber de inmediato, aliviada por saciar su sed. Yo también bebí un poco de la mía, sintiendo cómo me revitalizaba. Bueno, es hora de comer. Mañana será otro gran día, comentó Nanase, visiblemente más animada. Sin embargo, la curiosidad sobre el origen del agua seguía rondando en su mente, así que añadí. Un pajarito que cayó de los árboles me dio 2 botellas a cambio de nada. ¿Ese pajarito es una persona en particular? Preguntó Nanase. ¿Solo una persona? Respondí sin más detalles, y me concentré en la comida, pues el hambre comenzaba a dominarme. Nanase seguía sospechando, pero no tenía suficiente información para deducir qué estaba pasando realmente. Había algo en mi botella de agua que era tanto bueno como malo, pero por ahora, esos detalles permanecerían en la sombra. Todo se revelaría en los próximos días. 9 de mayo del 2022, trampa para genios, Ayanokoji Pov, mi cuerpo no estaba en las mejores condiciones. Aunque me sentía bien en la superficie, por dentro algo andaba mal. Podría desmayarme en cualquier momento o, peor aún, morir. No le mencioné nada a Nanase, y ella no había notado nada. Podía disimular bastante bien. Ambos estábamos caminando por el lugar. Eran las 8 AM y aún no había misiones, así que parecía un simple paseo. Eso parecía, pero como ya lo había sospechado antes, Nanase estaba a punto de actuar, y en mi estado actual, esto no terminaría bien. El escenario se volvía cada vez más favorable para ella. Nos encontrábamos en una zona llena de árboles que dificultaban la movilidad, y la oscuridad era abrumadora, ya que el sol apenas brillaba entre las ramas. Entonces, Nanase se detuvo. La observé de reojo. Su expresión había cambiado por completo, era irreconocible. Por un instante, sentí miedo, porque sabía que no estaba en la mejor condición para enfrentarla. La parte mala que mencioné sobre el agua de Takuya era que contenía analgésicos. Aunque en pequeñas cantidades, comenzarían a hacer efecto en 7 a 9 horas. Ya habían pasado 8 horas y 41 minutos, solo faltaban 19 minutos para que el efecto completo se manifestara. Tu manera de actuar es bastante buena, ¿ya has hecho esto antes? Le pregunté a una Nanase que ahora no mostraba ninguna emoción en su rostro. Se acercaba lentamente, pero sabía que ese paso calmado era solo una táctica. Estando ya a un paso de mí, susurró con una frialdad helada. Esto te lo mereces. Tú y Atsoumi nunca debieron existir. Nanase se lanzó hacia mí con una velocidad y precisión que solo alguien bien entrenado podía tener. Aunque mi cuerpo estaba debilitado, no iba a dejar que me derrotara tan fácilmente. Esquivé su primer ataque, una patada dirigida a mi cabeza, que reconocí como parte de Muay Thai, y contraataqué con un puñetazo directo al torso. Pero ella era rápida. Desvió mi golpe con una técnica de Aikido, girando sobre sí misma y usando mi propia fuerza en mi contra.
Cambié de táctica, intentando romper su guardia con una serie de golpes rápidos. Nanase, sin embargo, estaba un paso adelante. Bloqueó mis ataques con facilidad y lanzó un barrido bajo, obligándome a retroceder con un salto hacia atrás. Mi cuerpo comenzó a flaquear, pero me mantuve firme. No podía permitirme caer aún. Nanase cambió de estilo, mezclando movimientos de taekwondo con algo que no reconocí de inmediato, quizás silat. Cada golpe era calculado, cada movimiento era fluido. Nos enfrentamos en una serie de intercambios intensos, lanzando y bloqueando ataques con una precisión casi milimétrica. Sentí una punzada de dolor en las costillas cuando su rodilla conectó, pero logré devolver el golpe con un puñetazo a su hombro. Sin embargo, la ventaja de Nanase era evidente. Con un giro rápido, me atrapó con un golpe de codo en las costillas, seguido de una patada giratoria que me envió al suelo. El aire se escapó de mis pulmones mientras caía de espaldas. Desde el suelo, vi cómo Nanase se acercaba, preparada para el golpe final. Sabía que no podría continuar en estas condiciones. Me quedé tirado en el piso, jadeando, mientras ella se preparaba para noquearme. Pero en lugar de atacar de inmediato, se detuvo, y nuestros ojos se encontraron. La situación aún no estaba decidida. Esperé las siguientes palabras, pero no llegaron. En cambio, Nanase se lanzó sobre mí, inmovilizándome. Sabía que me quedaría inconsciente en breve, y que vendrían por mí. Shiro, dije sin pensar, un nombre que había estado en mi cabeza desde el mes pasado. Las palabras se deslizaron de mis labios, y lo que sucedió después me tomó por sorpresa. Nanase se detuvo en seco, pero su expresión cambió rápidamente. La furia en sus ojos se intensificó mientras me agarraba de la camisa, levantándome con fuerza. ¿Por qué dijiste ese nombre? Su voz temblaba de rabia. Aunque estaba acorralado, sabía que tenía una oportunidad si jugaba bien mis cartas. Me quedé en silencio, y el impulso la llevó a soltar más información. Supongo que sabes lo que tu padre le hizo a su vida. Solo hago esto por él. Lo siento. Fue lo único que pude responder, midiendo cuidadosamente mis palabras. Ese simple comentario fue suficiente para desencadenar otra reacción. Sentí un golpe, no tan fuerte, pero lo suficiente para que mi cuerpo debilitado lo sintiera intensamente. Nanase intentaba controlar su dolor, pero las emociones estaban jugando en su contra. Siguió hablando, sin poder detenerse. Él y yo éramos amigos. Pasábamos tiempo juntos, hasta que tu estúpido padre llegó y lo arruinó, lo cambió por completo. Sabía que esto era mi oportunidad. Manipular era sencillo si se hacía en el momento adecuado, así que comencé a trabajar en sus emociones. Aunque no lo creas, me enteré de eso. Es por eso que te facilité tu plan. Mentí con convicción, cerrando los ojos para acentuar mi punto. Nanase se detuvo, claramente confundida por mis palabras. Aproveché su desconcierto para continuar. El agua que tomé tenía analgésicos. El efecto está a punto de completarse. Eso solo me hará dormir, pero mi reloj no enviará señales de que mis sentidos se han apagado. Pensé que notarías mi falta de fuerza en los golpes y mi movilidad. Eres una buena observadora, podía ver que sus pensamientos estaban enredados, tratando de procesar la información que le estaba dando. Todo lo que decía tenía un propósito, sembrar dudas y llevarla hacia donde quería. Pero puedes completar tu misión. Sin embargo, eso no te traerá de vuelta al Shiro que conociste. La venganza solo llena por un momento. Después, te sentirás vacía, como antes. Entiendo tu enfado, a mí también me jodieron la vida desde el momento en que nací. Quise decir más, pero mi cuerpo finalmente cedió. Un apagón rápido y total. Lo último que vi fue la imagen de un posible regreso a la Sala Blanca. Recuperé la conciencia lentamente, aunque en mi inconsciencia, sentía cómo mi cuerpo era llevado, arrastrado como si fuera un cadáver destinado a ser enterrado en algún lugar desconocido. Mientras esperaba despertar, imaginé ver a mi padre, satisfecho por cumplir sus planes, y yo, nuevamente convertido en su peón. Sin embargo, al abrir los ojos, me sorprendió ver el sol y sentir la brisa fresca. Todavía estaba en la isla, ¿acaso Nanase creyó esa mentira? Al fin despertaste, Kiyokata. Esa voz me era muy familiar. Al girar, vi a Arisusa Kayanagi. Me encontraba en el centro de la isla, una ubicación que reconocí de inmediato. Estábamos en la cuadrícula 6B. Confundido, observé a dos personas acercándose. Eran Kosei Sanada y Masumi Kamuro. Kamuro me miraba con una expresión negativa que claramente iba dirigida hacia mí.
¿Puedo preguntar qué pasó y qué hora es? Pregunté, aunque ya intuía que eran alrededor de las 2 p.m. Kamuro y yo te encontramos tirado en 4D. Estabas entre unos arbustos, casi invisible, pero Masumi tiene buena vista. Ah, y tus cosas estaban contigo, por si te lo preguntas. Y sí, son las 2 p.m. Respondió Sanada. Eso confirmaba que Nanase se había retratado en el último momento. Sin embargo, mi curiosidad seguía presente. ¿A qué hora me encontraron tirado? Pregunté. Te encontramos a las 9 am. Y deberías dejar de comer tanto. Pesas demasiado. Dijo Kamuro, lanzándome mi camiseta a la cara. La otra pregunta que rondaba mi mente quedó resuelta. No llevaba nada cubriendo mi torso, y la mirada de Sakayanagi parecía disfrutar de esa situación. Mientras me ponía la camiseta, Arisu me lanzó otra pregunta, directa y precisa. ¿Sabes? Me gustaría saber por qué tu agua tenía analgésicos opioides, y por qué tienes algunas marcas de golpes. Preguntó Arisu, con un tono que no dejaba lugar a evasivas. Este no era un tema que podía responder fácilmente. Explicar que había adquirido las botellas de alguien enviado para expulsarme y que las había usado para contrarrestar el plan de Nanase era algo que, si bien verdadero, no ayudaría en ese momento. Además, los efectos de esos analgésicos tendrían sus repercusiones a futuro. A lo mejor fue de las personas que encontraron las botellas con analgésicos. Intervino Sanada. Las botellas a las que se refería eran las que Yagami estaba ofreciendo. Podría haber diversas explicaciones sobre el uso de estos analgésicos, y una de las más plausibles era que fueron empleados para robar unas tabletas especiales que mostraban a las personas y sus ubicaciones asignadas. Imaginando esta posibilidad, quizás las botellas fueron dejadas intencionalmente para que los alumnos las tomaran por descuido, creyendo que alguien había perdido sus pertenencias. Aunque la teoría sonara rebuscada, era una táctica inteligente. ¿No crees que deberías irte, Kiyokata? Dijo Kamuro, con la misma expresión severa de antes. Eso no sería lo más adecuado, Masumi. Los analgésicos opioides aún tienen efecto. Lo sé por su rostro, que muestra signos de fatiga, descoordinación y debilidad. Comentó Arisu, con una observación precisa. No podía esperar menos de Sakayanagi. Su análisis era exacto, y su preocupación parecía genuina, aunque el tiempo no hubiera mitigado completamente los efectos de los analgésicos en mi cuerpo. No sería nuestro problema, pero entiendo que no quieras que se vaya. Así que nos retiraremos. Añadió Kamuro, antes de él y Sanada alejarse del lugar. A mi alrededor, algunos estudiantes de la clase A observaban, sus miradas variaban entre curiosas y desconfiadas. Mi teoría sobre las botellas de agua seguía dando vueltas en mi mente. ¿Por qué Yagami había detenido el plan de Nanase? ¿No compartían un objetivo común? Mientras intentaba conectar las piezas, una idea loca comenzó a formarse en mi mente. Debes dejar esos pensamientos por un momento, Ayano Koji. Dijo Arisu, mientras tomaba mis mejillas con sus manos para captar mi atención. ¿Las vacaciones para ti han sido buenas? Le pregunté, notando que ella, por su condición, no podría enfrentar el examen por su cuenta. Supongo que sí. Además, estaba observando cómo abordas el examen. Respondió, sus palabras sugiriendo que había estado atenta a cada detalle. Bueno, siento miradas desde que llegamos aquí. Al menos sé que tú eres una de ellas. Dije tranquilamente y ese comentario causó una pequeña risa de Arisu. Ya el siguiente día se darían a conocer las clasificaciones. Esto me resultó favorable. Tengo pocos puntos pero no estoy cerca de la expulsión, incluso podría hacer una misión, aunque eso será imposible, gracias a la información dada por mi ángel salvador llamado Takuya Yagami. Por lo pronto, solo queda compartir este momento con Arisu, en otro lugar, Takuya Yagami Pof. Improvisar es algo común para muchos, pero la rapidez con la que se ejecuta es lo que marca la diferencia. No muchos pueden jactarse de tener una mente capaz de generar ideas en menos de un minuto. Sabía que Kiyokata Ayano Koji utilizaría esa botella con analgésicos. La estrategia de manipulación para Nanase fue convincente. Ella escondió su cuerpo y observé todo desde un lugar oculto. Ichika Amazawa también tenía un plan. Su intención era que Ayano Koji terminara su pelea con Tsubasa en términos favorables para luego trasladarse a una escena del crimen donde 4 personas resultaron heridas y fueron expulsadas de inmediato. Me encargué de la parte con Ichika. Tuvimos una breve discusión que resolví con una golpiza, no la dejé inconsciente, pero sí con varias heridas.
Podría haber hecho lo mismo con Nanase, pero ella no tiene la misma resistencia que Ichika. Si lograba que la expulsaran porque sus sentidos dejaron de funcionar, Tsukishiro sabría que fui yo. A pesar de que parece absurdo colaborar para expulsar a Ayanokoji, para mí no lo es. Estoy demostrando hasta dónde soy capaz de llegar, seré quien lo expulse. Mis métodos pueden ser extremos, pero soy cuidadoso y no dejo rastros que puedan señalarme. Esto es un secreto que comparto solo con la persona que más aborrezco. Mis pensamientos se interrumpen con la llegada de dos personas encargadas de robar las tabletas especiales. Utomiya Riku y Sakurako Tsubaki. Aunque no estaban directamente encargados de expulsar a Kiyokata, la oferta de 20 millones lanzada a los primeros años era tentadora y los llevó a aceptar. Eran los únicos dispuestos, pero ni siquiera parecían interesados en esta preparatoria. Se notaba que no tenían el ímpetu que se esperaría de ellos, pero no los tomaría a la ligera. Bien, comenzaremos a alistar los preparativos para el próximo día. Espero que no hayas dejado rastros, Yagami. Dijo Tsubaki con un tono que mezclaba seriedad y desdén. Claro que no, fui cauteloso. Esto solo lo sé yo. Respondí mientras estrechaba la mano de ambos, un gesto que también servía para saludarlos. Sabes que no somos idiotas, Takuya Yagami. Sé que hiciste algo más. Utomiya comentó con una postura seria. Supongo que te refieres a que dormí un rato. Eso es otra cosa que hice. Dije, esperando ver la reacción de Utomiya o Tsubaki. Ambos permanecieron en silencio y comenzaron a discutir su plan. No estaba invitado a esa conversación, así que me alejé. Era claro que no confiaban en mí. La probabilidad de que esto fuera cierto era del 75%, pero no podían retroceder. Ya estaban comprometidos en la jugada. A lo lejos, vi a una chica de cabello negro corto caminando sola. Era de la clase D de segundo año, hermana del antiguo presidente del consejo estudiantil. Si hiciera algo que interfiriera, prácticamente confirmaría mi fracaso. Por ahora, la observé. Prepárate, Kiyokata, te expulsaré. Es por eso que no dirás nada de lo que sabes. Aceptaste mi desafío, tranquilo, tú y yo nos veremos en otra ocasión. Aunque en esa ocasión será porque yo te expulse por mí mismo. Hasta aquí el capítulo 6, aprovecho para decirles que los capítulos que siguen serán un poco más extensos ya que aumenté la cantidad de palabras a más de 4000, esto ya que como les digo, terminaré la historia antes de que llegue el mes de noviembre, esto porque quiero sacar otro fanfic que tengo en mente y también la segunda temporada de En Busca de la Libertad. Sin más que decir, hasta la próxima.